La búsqueda del sentido, reflexiones sobre la vida, la muerte y la verdadera existencia. Los seres humanos nos encontramos inmersos en la búsqueda constante del sentido de nuestra existencia. Desde tiempos inmemoriales, nos hemos preguntado sobre el propósito de nuestra vida, la naturaleza de la muerte y la esencia misma de lo que significa estar vivos. Estas preguntas fundamentales desde diversas perspectivas filosóficas y espirituales nos las hemos planteado en un intento de comprender más plenamente la experiencia humana. La vida en el plano físico nos brinda una amplia gama de experiencias, desde la dicha más exuberante hasta el dolor más profundo. A través de estas experiencias, aprendemos lecciones valiosas, nos enfrentamos a desafíos y nos relacionamos con el mundo que nos rodea. Pero, ¿es esta vida terrenal la única realidad que conocemos? Bienvenidos, buscadores de la verdad y exploradores del alma. En Carnal Galiano 5D, nuestro propósito es adentrarnos en los aspectos más profundos de la existencia humana y la espiritualidad para comprender mejor los misterios del universo. En nuestro canal, exploramos temas que nos desafían y nos inspiran a reflexionar sobre nuestra propia naturaleza y propósito en este mundo. Hoy, nos sumergimos en uno de los miedos más primordiales y universales, el miedo a la muerte. Basándonos en el libro de Urantia Documento 87, exploraremos cómo este temor ha moldeado las creencias y prácticas humanas a lo largo de la historia. Desde antiguos rituales funerarios hasta las complejas filosofías sobre la vida después de la muerte, analizaremos cómo el miedo a lo desconocido ha influido en las diferentes culturas y civilizaciones. Si te intriga explorar los recovecos de la mente humana y descubrir nuevas perspectivas sobre la vida y la muerte, este es tu lugar. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para unirte a nuestra comunidad de pensadores y exploradores espirituales. Juntos, desafiaremos nuestros miedos y nos embarcaremos en un viaje de descubrimiento y comprensión. Únete a nosotros mientras exploramos el fascinante mundo del miedo a la muerte. Desde una perspectiva espiritual, la vida en el plano físico es solo una faceta de nuestra existencia más amplia. Según muchas tradiciones espirituales, como el hinduismo y el budismo, somos seres espirituales encarnados temporalmente en cuerpos físicos. Nuestra verdadera esencia trasciende los límites del tiempo y el espacio, y nuestra vida en la tierra es una oportunidad para aprender y crecer espiritualmente. Por otro lado, hay quienes encuentran la esencia de la vida en las experiencias cotidianas y las relaciones humanas. Para ellos, la vida en el plano físico es la única realidad que conocemos, y es dentro de este mundo material donde buscamos amor, conexión y significado. Desde esta perspectiva, la vida adquiere sentido a través de nuestras interacciones con los demás y nuestro impacto en el mundo que nos rodea. La muerte, con su manto de misterio y temor, nos recuerda la transitoriedad de la existencia terrenal. Sin embargo, ¿deberíamos temer a la muerte, o deberíamos verla como parte natural del ciclo de la vida? Desde una perspectiva más amplia, la muerte se ve como una transición hacia otro estado de ser, y la aceptación de esta realidad es fundamental para encontrar la paz interior y la liberación del sufrimiento. La búsqueda del sentido es una empresa profundamente personal y subjetiva. Ya sea que encontremos significado en la búsqueda espiritual de la trascendencia o en las experiencias terrenales de amor y conexión, lo importante es vivir de manera auténtica y consciente. La vida, con todas sus alegrías y desafíos, nos invita a explorar, reflexionar y crecer, en busca de una comprensión más profunda de nosotros mismos y del universo que habitamos. Un claro ejemplo de cómo la falta de indagación y la influencia de las creencias y la ignorancia pueden afectar nuestra forma de vida es el fenómeno de las noticias falsas o fake news. En la era de la información digital, tenemos acceso a una cantidad abrumadora de contenido en línea, pero no siempre verificamos la veracidad de lo que leemos o compartimos. Imagina que una persona, influenciada por sus creencias políticas o prejuicios, encuentra un artículo en línea que confirma sus puntos de vista. Sin cuestionar la fuente o investigar la información más a fondo, decide compartirlo en sus redes sociales, contribuyendo así a la propagación de desinformación. Esta falta de iniciativa para indagar más allá de lo que se presenta superficialmente puede tener consecuencias negativas. Por un lado, puede perpetuar la ignorancia y la polarización, alimentando la división en la sociedad.
Además, puede llevar a decisiones erróneas o acciones basadas en información incorrecta, lo que afecta tanto a nivel individual como colectivo. En este ejemplo, la falta de indagación y la influencia de las creencias pueden llevar a una aceptación acrítica de la información presentada, en lugar de fomentar un pensamiento crítico y una búsqueda activa de la verdad. Es importante reconocer cómo nuestras creencias y la falta de iniciativa para investigar pueden influir en nuestras acciones y percepciones, y tomar medidas para cultivar una actitud más crítica y reflexiva hacia la información que encontramos. Como decía el sabio Sócrates, el hombre que no piensa sino en vivir, no vive. Al igual que vivir, morir forma parte del ciclo de la vida. Sin embargo, en muchas culturas, entre ellas la occidental, lo difícil es aceptarlo. Ahí comienza el miedo y el sufrimiento, la negación ante una realidad que ya conocemos pero que no queremos que llegue. Hoy en Navas Funerarias os hablamos de la tanatofobia, o lo que es lo mismo, el miedo a la muerte / a morir. Vida y muerte. Las dos caras de la misma moneda. La única verdad que sabemos es que desde el momento en que nacemos, estamos muriendo poco a poco. Temerla es algo natural, el problema llega cuando el miedo es dominante. Los ataques de pánico, la ansiedad o cuando perjudica al día a día, entonces es el momento de buscar ayuda. La tanatofobia solo afecta al 2% de la población. No obstante, sin obsesionarnos, es buen pretexto para recordarnos que hay que pensar en la muerte y, sobre todo, aprender a verla como parte de este viaje que es la vida. Exponer lo que se teme es una de las técnicas que ayuda a relajarnos y a ver las cosas desde otra perspectiva. Antonio Cano, presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés, SEAS, afirma que es mejor no usar tranquilizantes, o si se usan, no hacerlo más de 3 semanas porque producen adicción. En cambio, los antidepresivos son más eficaces en la reducción de la ansiedad a la larga. La cuestión es que sus efectos se presentan hasta la 3ª semana de uso, pero dan mejor resultado, subraya. Una historia relevante en la vida de Buda que aborda el tema de la muerte y la aceptación es la del hombre afligido por la pérdida de su hijo. Se cuenta que un hombre angustiado y desconsolado acudió a Buda llevando el cuerpo de su hijo fallecido, buscando ayuda para resucitarlo. El hombre, incapaz de aceptar la muerte de su ser querido, rogaba a Buda que realizara un milagro y devolviera la vida a su hijo. Buda, con compasión por el hombre afligido, escuchó su súplica y le dijo que podía ayudarlo, pero con una condición: debía buscar un puñado de mostaza de una casa donde nunca había muerto nadie. El hombre, lleno de esperanza, se dispuso de inmediato a cumplir con la tarea encomendada. Recorrió el pueblo de casa en casa, pidiendo mostaza, pero en cada hogar se encontraba con la misma historia: todos habían experimentado la muerte de algún ser querido. Con el tiempo, el hombre comenzó a comprender la inevitabilidad de la muerte y la Entonces, si vamos a morir, ¿cuál es el sentido de la vida? Si te haces esta pregunta, es porque tu vida actual no está llena de luz, porque no vives el aquí y el ahora. La vida tiene y mucho sentido. El tren solo pasa una vez. Debemos dar las gracias cada mañana por haber existido, de la salud de la que se goza, por haber conocido este mundo, por comer, por haber conocido a personas maravillosas, por tener una familia, por vivir en una sociedad democrática, por tener derechos, por tener un trabajo, una familia, amigos, por haber aprendido y adquirido conocimientos increíbles, por haber dejado una huella en la posterioridad que otros verán. En nuestra sociedad ha habido un cambio en las últimas décadas con respecto a la muerte. Antes se le rendía culto en rituales de duelo. Ahora ha ido evolucionando hacia una negación y una ocultación de la muerte. Cuando muere alguien no hay niños, no se les habla de lo que significa morir y eso genera un efecto negativo, concluye el psicólogo Antonio Caso. Teniendo miedo de la muerte entregamos la libertad de la vida. ¿De dónde surge el nombre? En la mitología griega, Tánatos era el dios griego de la muerte. Hoy su nombre se relaciona con la muerte. Entonces, si vamos a morir, ¿cuál es el sentido de la vida? Si te haces esta pregunta, es porque tu vida actual no está llena de luz, porque no vives el aquí y el ahora. La vida tiene y mucho sentido. El tren solo pasa una vez.
Debemos dar las gracias cada mañana por haber existido, de la salud de la que se goza, por haber conocido este mundo, por comer, por haber conocido a personas maravillosas, por tener una familia, por vivir en una sociedad democrática, por tener derechos, por tener un trabajo, una familia, amigos, por haber aprendido y adquirido conocimientos increíbles, por haber dejado una huella en la posterioridad que otros verán. Encuentra tu voz interior, tu felicidad, lo que amas, lo que te hace sentir bien. Seguro que la vida te está esperando con un abanico muy amplio de oportunidades. Vive la vida como si fuese el último día, como decía el sabio Sócrates: el hombre que no piensa sino en vivir, no vive. Al igual que vivir, morir forma parte del ciclo de la vida. Sin embargo, en muchas culturas, entre ellas la occidental, lo difícil es aceptarlo. Ahí comienza el miedo y el sufrimiento, la negación ante una realidad que ya conocemos pero que no queremos que llegue. Hoy en Navas Funerarias os hablamos de la tanatofobia, o lo que es lo mismo, el miedo a la muerte / a morir. Vida y muerte. Las dos caras de la misma moneda. La única verdad que sabemos es que desde el momento en que nacemos, estamos muriendo poco a poco. Temerla es algo natural, el problema llega cuando el miedo es dominante. Los ataques de pánico, la ansiedad o cuando perjudica al día a día, entonces es el momento de buscar ayuda. La percepción de lo que constituye la verdadera vida puede variar significativamente según las creencias y perspectivas individuales. Algunas filosofías y tradiciones espirituales sugieren que la verdadera esencia de la vida trasciende el plano físico y material, mientras que otras pueden enfocarse en encontrar significado y propósito dentro de la experiencia terrenal. Desde una perspectiva espiritual, la verdadera vida puede referirse a la dimensión espiritual o al alma, donde se encuentra nuestra verdadera naturaleza o conciencia más allá de los límites del cuerpo físico. Según esta visión, la vida en el plano físico puede ser vista como una manifestación temporal o una oportunidad para aprender y crecer, pero no necesariamente como la totalidad de la existencia. Por otro lado, algunas personas encuentran que la verdadera vida se manifiesta en las experiencias cotidianas, las relaciones humanas y los momentos de conexión y alegría en el mundo material. Para ellos, la vida en la tierra es la única realidad que conocemos y, por lo tanto, es donde se encuentra el propósito y la plenitud. En última instancia, la percepción de la verdadera vida es altamente subjetiva y puede ser moldeada por una variedad de factores, incluidas las creencias religiosas, las experiencias personales y las perspectivas filosóficas. Lo importante es encontrar lo que resuena mejor con uno mismo y vivir de manera auténtica y significativa dentro de esa comprensión. La tanatofobia solo afecta al 2% de la población. No obstante, sin obsesionarnos, es buen pretexto para recordarnos que hay que pensar en la muerte y, sobre todo, aprender a verla como parte de este viaje que es la vida. Exponer lo que se teme es una de las técnicas que ayuda a relajarnos y a ver las cosas desde otra perspectiva. Teniendo miedo de la muerte entregamos la libertad de la vida. ¿De dónde surge el nombre? En la mitología griega, Tánatos era el dios griego de la muerte. Hoy su nombre se relaciona con la muerte. La muerte, inevitable e intrínseca a la vida, ha sido tema de reflexión y temor a lo largo de la historia de la humanidad. Desde las antiguas civilizaciones hasta la actualidad, el miedo a la muerte ha influenciado profundamente nuestras creencias, comportamientos y experiencias individuales y colectivas. En este ensayo, exploraremos la naturaleza del miedo a la muerte, sus manifestaciones en la sociedad contemporánea y cómo podemos cultivar una actitud de aceptación y plenitud para vivir más auténticamente. El miedo a la muerte, conocido como tanatofobia, es una respuesta natural y comprensible ante lo desconocido y lo inevitable. Sin embargo, en muchas culturas occidentales contemporáneas, este miedo se ha exacerbado debido a una negación colectiva y una cultura de evasión de la muerte. La sociedad moderna tiende a ocultar la muerte, relegándola al ámbito privado y médico, lo que contribuye a un mayor aislamiento y ansiedad en torno a este tema. La negación de la muerte se manifiesta en diversas formas, desde la obsesión por la juventud y la belleza hasta la medicalización de la vejez y la enfermedad.
Esta negación nos aleja de una comprensión más profunda de la vida y de nuestra propia mortalidad, impidiéndonos vivir plenamente y en armonía con la realidad. La pregunta sobre el sentido de la vida es una de las más antiguas y profundas que ha enfrentado la humanidad. La respuesta a esta pregunta puede variar según las creencias y perspectivas de cada individuo, pero aquí hay algunas ideas comunes. Crear significado. Muchas personas encuentran sentido en la vida al buscar y crear significado en sus acciones y relaciones. Esto puede implicar cumplir metas personales, contribuir al bienestar de otros o encontrar propósito en el trabajo o las pasiones. Buscar la felicidad. Para algunos, el sentido de la vida radica en buscar la felicidad y el bienestar emocional. Esto puede implicar cultivar relaciones significativas, disfrutar de experiencias gratificantes y vivir en armonía con uno mismo y el entorno. Crecimiento personal y espiritual. Otra perspectiva es que el sentido de la vida reside en el crecimiento personal y espiritual. Esto implica buscar la sabiduría, la comprensión y la conexión con algo más grande que uno mismo, ya sea a través de prácticas religiosas, espirituales o de autoexploración. Contribuir al mundo. Muchas personas encuentran sentido en la vida al hacer contribuciones positivas al mundo que los rodea. Esto puede incluir ayudar a los demás, trabajar por causas sociales o ambientales y dejar un legado significativo que trascienda su propia existencia. En última instancia, el sentido de la vida es una pregunta profundamente personal y subjetiva. Lo que es significativo para una persona puede no serlo para otra, y está bien explorar diferentes perspectivas y encontrar lo que resuena mejor con uno mismo. Lo importante es vivir de manera auténtica y consciente, buscando el significado y la felicidad en el camino. Sin embargo, enfrentar el miedo a la muerte puede llevarnos a una mayor apreciación de la vida y a una sensación de plenitud y gratitud. Al aceptar nuestra propia mortalidad y la de nuestros seres queridos, podemos vivir de manera más consciente y auténtica, valorando cada momento y relación como preciosos y fugaces. La filosofía taoísta, con su énfasis en el flujo natural del universo y la no resistencia, ofrece una perspectiva valiosa sobre cómo abordar el miedo a la muerte. Lao Tzu nos enseña a fluir con el Tao, a vivir en armonía con el curso natural de la vida y la muerte, sin aferrarnos ni resistirnos a su paso. Al adoptar esta actitud de aceptación y rendición, podemos encontrar paz y serenidad en medio de la incertidumbre y el cambio. El miedo a la muerte puede ser un recordatorio poderoso de la fragilidad y la belleza de la vida. En lugar de sucumbir a la ansiedad y la negación, podemos elegir abrazar nuestra mortalidad como parte integral de nuestra experiencia humana. Al hacerlo, liberamos la carga del miedo y nos abrimos a la posibilidad de vivir plenamente, con gratitud, aceptación y amor. La muerte, lejos de ser un enemigo a temer, puede convertirse en un maestro que nos enseña el arte de vivir con autenticidad y plenitud.